Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos acá de vuelta en otro video. En esta ocasión vamos a retomar lo que es la historia argentina, en este caso con el periodo 1955-1973, o sea, el periodo postperonista. Arrancamos con el 55 porque es el periodo en el cual se derroca a Juan Domingo Perón hasta el año 1973, cuando asume el gobierno Cámpora. En este periodo histórico van a haber medidas de despersonalización de la sociedad, algunos más, algunos menos, y en este caso vamos a arrancar con lo que es, o lo que fue, mejor dicho, la organización sindical durante este periodo. En especial lo que es la organización sindical relacionada con el peronismo. Y en este caso vamos a tomar en cuenta el texto de Daniel James, que se denomina Sindicatos, Burocracia y Movilización, el cual nos va a seccionar el periodo 55-73, que es bastante largo, en los principales gobiernos que existieron en aquel momento. Algo a destacar de entrada, que me gustaría hablarlo, es que va a haber regímenes semidemocráticos y regímenes golpistas, directamente militares. Por ejemplo, semidemocráticos hablamos de Frondizi y de Ilia, porque fueron elecciones raras en las cuales, por ejemplo, no pudo participar el peronismo porque estaba proscripto, y otras acciones que significaron una democracia débil. Por ejemplo, el hecho de que detrás de la decisión de cada presidente estaban los militares, y después gobiernos en sí militares, por ejemplo Onganía, entre otros, o Lonardi o Aramburu. El primer gobierno que va a existir luego de la caída de Perón va a ser el gobierno de Lonardi. Lonardi fue un militar el cual tuvo una posición más dialoguista con el peronismo o con los vencidos, entre comillas, o sea, el gobierno o el partido que había sido derrocado. Y en este caso con la CGT, que en su mayoría la CGT estaba conformada por organizaciones peronistas o por sindicatos peronistas o relacionados con Perón, va a tener una promesa o una intención de diálogo con esta CGT. Todo esto se encuentra, vamos a decirlo de manera, en el contexto del famoso dicho ni vencedores ni vencidos. Es por esto que Lonardi tuvo un breve gobierno en aquel momento, porque tuvo la oposición del sector más reaccionario de lo que fue el gobierno militar post-peronista, y allí, o sea, entre otros Aramburu, Isaac Rojas, entre otros, y es así como asume el gobierno Aramburu. Aramburu fue el gran desperonizador de la sociedad, vamos a decirlo de esa manera, porque con él arranca el proceso. Por ejemplo, en este caso Aramburu va a intervenir en la CGT y va a reemplazar a las autoridades sindicales, en este caso aquellas que habían estado un tiempo determinado, que bueno, se relaciona con una cuestión de aquellas autoridades que habían sido elegidas durante el periodo peronista. Es así como la CGT va a cambiar radicalmente de autoridades, ya que va a ser, como dije anteriormente, intervenida desde el Estado o desde el Poder Ejecutivo. Luego va a existir una acción de confrontación de los sindicatos hacia el gobierno. Es acá como va a arrancar un poco la resistencia peronista, en aquel momento porque el peronismo estaba proscripto, entonces la única representación que existía del peronismo era el movimiento obrero en aquel momento. Y luego la CGT se va a dividir interiormente entre las 32 organizaciones democráticas, que eran aquellos sindicatos de raíz comunista o de raíz socialista, entre otras cosas eran opositoras al peronismo, y luego las 62 organizaciones que eran las organizaciones o los sindicatos peronistas. Este último grupo, el de las 62 organizaciones, es el que va a liderar el proceso de resistencia de los avances de desperonización en la sociedad o en contra de estos gobiernos que iban en contra de las conquistas que se habían logrado en el periodo peronista, en el ámbito laboral, por ejemplo. Acá arrancamos luego del periodo de Aramburu con el gobierno de Frondizi. Frondizi fue el primer gobierno, por así decirlo, semidemocrático, por esta cuestión que expliqué anteriormente, porque no participaron todos los actores políticos en aquel momento, políticamente hablando. ¿Por qué? Porque el peronismo estaba proscripto. Entonces, Frondizi en un principio tuvo una buena relación con los sindicatos, no hubo conflictos, no hubo paro. De hecho, por ejemplo, al poco tiempo de asumir el cargo de presidente, decretó un aumento salarial, por ejemplo. Pero después, a partir de lo que fue su plan económico, en este caso
el desarrollismo industrial, que ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta serie de videos de este periodo histórico en la Argentina, existió ya la confrontación directa entre los sindicatos y Frondizi o el Estado Nacional. Es en este contexto cuando se aplica el Plan Conintes. En pocas palabras, el Plan Conintes es el origen de que, o la piedra angular, o la piedra inicial, vamos a decirlo de esta manera, de que el ejército pueda intervenir en la ciudad, como si fuera la policía. El Plan Conintes en sí es como el origen de lo que en el futuro va a ser el proceso de reorganización nacional, o lo que fue después la organización de la AAA. En este sentido, el Plan Conintes habilitaba que el ejército pueda actuar en las calles y detener a personas, básicamente, y que tenga la facultad de policía, como si fuera similar a la policía federal, por ejemplo. Y luego existió una acción autónoma de las bases de los sindicatos. ¿Por qué? Se dice, en este sentido, Daniel James nos va a decir, es que las autoridades de los sindicatos se habían burocratizado. Esto significa que los intereses de las esferas de los sindicatos iban en contra de las bases. Es así como, vamos a decirlo de esta manera, la oposición de los sindicatos se iba a organizar en su mayoría por estas bases que eran el movimiento obrero puramente hablando, no las autoridades. Un claro ejemplo de esta burocratización de los sindicatos, que en ese sentido es como que eran más dialoguistas, por ejemplo, era Bandor. Bandor fue un dirigente sindical destacado en este periodo histórico, el cual en este periodo va a arrancar a decir o va a proponer, mejor dicho, un peronismo sin Perón. Esto es lo que va con el tiempo a provocar que Perón y Bandor tengan cruces. ¿Por qué? Porque Perón claramente no le iba a querer a Bandor porque no quería que él retorne al país, en pocas palabras. Y lo que proponía es esto, Bandor, un peronismo sin Perón. O sea, aplicar las medidas políticas, económicas y laborales que proponía el peronismo sin la figura del líder, que estaba en aquel momento exiliado en Madrid, en Puerta de Hierro. Y esto es destacable y es muy importante, y quiero hacer énfasis en esto, en que básicamente del gobierno de Frondizi en adelante, en la mayoría de los casos actuaron las bases de los sindicatos, o sea, el obrero puramente hablando que se organizaba entre sí, y no como había pasado tiempo atrás, que las autoridades sindicales habían organizado resistencias o levantamientos o cuestiones de, como dije anteriormente, resistencia en contra de los gobiernos que iban en contra de los trabajadores, por ejemplo. Luego, con el gobierno de Ilia va a ocurrir el conflicto con los sindicatos. En este caso va a existir un plan de lucha mucho más organizado en contra de este gobierno, por ejemplo, paros generales, medidas típicas de los sindicatos, en este caso medidas de resistencia. Y acá es cuando Perón va a arrancar a tener su avanzada en contra de Bandor. ¿Por qué? Por esto que dije anteriormente, el peronismo sin Perón. Y después, algo a destacar que nos va a decir Daniel James, es que los sindicatos van a tener un doble juego en este periodo, en este gobierno. ¿Por qué? Porque van a tener que organizar el movimiento obrero, porque de base los sindicatos son eso, es la organización del movimiento obrero, de sus intereses, de velar por protegerlos, por ejemplo. Como también va a tener que ser el representante del peronismo o el representante de Perón. ¿Por qué? Porque el peronismo como partido político está proscripto. Entonces, en este sentido, Perón, mediante o con la intermediación de William Cook, creo que se llamaba, o Cook, tenía el apellido Cook, mandaba las cartas desde el exilio y llegaban acá a la Argentina, y de esa manera se hacía la comunicación de lo que decía Perón desde el exilio. Por ejemplo, cartas o otros medios de comunicación que existían en aquel momento, en la década de los 60 más o menos. Entonces es destacable este doble rol que iban a tener los sindicatos, o que van a tener los sindicatos, de también ser representantes de lo que diga Perón en el exilio, para que el movimiento obrero sepa lo que dice el líder desde afuera. Luego, el siguiente gobierno que hay que destacar son los de Onganía y de Levingston, porque van seguidos, básicamente. Algo a destacar es que durante estos dos gobiernos, más o menos fines de los 60, van a suceder dos grandes levantamientos civiles, laborales, o mejor dicho, obreros, acá en Argentina,
como lo fueron en caso de las rebeliones, otro nombre que se le puede decir, fue el cordobazo y el viborazo. El cordobazo viene primero y el viborazo viene después, que también es en Córdoba. El viborazo se dice así porque el gobernador que se había puesto a dedo, vamos a decirlo de esta manera, en Córdoba tras el cordobazo, que lo voy a explicar ahora un ratito, había dicho como que quería cortar la cabeza de la víbora, que en aquel momento era el movimiento obrero. Y es cuando surge otro levantamiento, otra rebelión. El cordobazo fue eso, una rebelión del movimiento obrero en conjunto con el movimiento estudiantil en contra de las medidas laborales que se estaban tomando en aquel momento. Entre otras cosas también porque se buscaba el retorno de Perón a la Argentina y se iba en contra de los gobiernos militares en aquel momento. Onganía, se buscaba el retorno de la democracia, todas esas cosas. Y en este sentido Onganía va a tener una clara avanzada en contra de los sindicatos de manera violenta, en manera de represión, y la CGT se va a dividir internamente en tres frentes. Una que era la confrontativa, que era la de Tosco, en este caso, si no me equivoco, tenía su sede o era cordobés, y Tosco fue uno de los líderes del famoso cordobazo, que fue liderado por Esmata. Tosco era el líder sindical o la autoridad sindical de Esmata, que es el sindicato de los automóviles. Luego iba a estar el sector más dialoguista, el cual no era de realizar conflictos ni de ir al choque, sino de buscar esto, como dice la palabra, el diálogo con el gobierno y la vía más pacífica. Y luego estaba el bando bandorista o el frente bandorista, que era un intermedio entre el dialoguista y el confrontativo. Es como que no tenían una posición tomada y como que se pensaba mucho más el qué hacer. Y luego lo que va a existir como fenómeno, que es muy destacable y es muy importante para explicar un poco lo que va sucediendo, es que se va a desarticular estructura sindical nacional que se había conformado tiempo atrás. Como que se retornó y se dio muchos pasos atrás en lo que respecta a la organización sindical. Porque ahora lo que decía la CGT Nacional, en su sede en Buenos Aires, que regía justamente a todo el país, ya no iba a tener peso. ¿Por qué? Porque, en pocas palabras, ya sea la CGT de Córdoba, de Rosario, decía, bueno, yo hago lo que quiero. Porque, vamos a decirlo de esta manera, en aquel momento, si no me equivoco, Bandor era el líder sindical de la CGT. Y como en aquel momento Bandor tenía bastante oposición, entonces, nada, era más el bando confrontativo que el dialoguista o que el bandorista. Entonces es por esto que lo que decía la CGT Nacional ya no se hacía caso y se hacía más caso a lo que se decía la sección provincial o la sección más local dentro de las provincias. Es así como se da paso a esta estructura más local o seccional o provincial, como vengo hablando. Y va a existir una clara independencia de los sindicatos provinciales en frente de la CGT Nacional. Un claro ejemplo, como bien dije anteriormente, es el caso de Esmata, en Córdoba. Esmata es el que va a liderar el cordobazo, como bien vengo mencionando anteriormente, que es uno de los tantos ejemplos. Pero en general va a existir casos en Tucumán, en Rosario, en todos lados. Por ejemplo, el rosariazo, el tucumanazo. Todos estos levantamientos, estas rebeliones sociales, populares, como eran denominadas en aquel momento, van a estar lideradas por las CGT, o las CGTs, o las seccionales provinciales o locales en cada provincia que derivaba de la CGT nacional, que bueno, como bien vengo diciendo hace un ratito, la CGT nacional ya no tenía peso en las provincias. Y por último, durante el gobierno de Lanusse, que es el último dictador antes de que asuma Cámpora el gobierno en el año 1973, entre otras cosas también lo que va a hacer Lanusse, un poco trayendo lo político a este video, es el Gran Acuerdo Nacional o el GAN, que buscaba acordar el traslado hacia la democracia con los sindicatos, con los partidos políticos. Se va a eliminar la proscripción del peronismo, por ejemplo, va a haber más diálogo, menos represión. Y es en este contexto cuando Bandor es reemplazado por Rucci. Rucci en aquel momento era el gran representante de Perón y claramente, como vengo hablando anteriormente, Bandor era el gran enemigo de Perón, por esto que yo dije, el peronismo sin Perón, y Rucci era el que quería seguir, era
vamos a decirlo de esta manera, Rucci quería un peronismo con Perón, acá en la Argentina. En este sentido, Rucci, siendo como un líder sindical destacado, estaba más cercano a Perón. Y es así como, a partir de que Rucci es líder, o vamos a decirlo de esta manera, la mayor autoridad dentro de la CGT, o sea, el secretario general, la CGT en aquel momento, o desde ese momento, va a estar subordinada a las órdenes de Perón y va a perder esa independencia, entre comillas, que se había logrado con Bandor, con este dicho que, bueno, ya lo vengo repitiendo hace bastante, el peronismo sin Perón. Así que nada, espero que les haya servido el video, que les haya gustado y nos vemos en los próximos. Hasta luego.